Bien, hemos ya realizado los resúmenes tabulares, ¿cierto? A través de tablas de frecuencia, hemos realizado también los resúmenes gráficos, ahora veremos los resúmenes numéricos como una última alternativa para realizar análisis descriptivos unidimensionales. Dentro de las medidas numéricas de resumen que vamos a ver, tenemos de 4 aspectos, ¿cierto? Es decir, valoran 4 aspectos distintos de la distribución de la variable que estemos estudiando. Un aspecto es el centro, para lo cual estudiaremos media, mediana y moda. Luego veremos las medidas de posición que no son el centro, es decir, una posición extrema superior, por ejemplo, un percentil 70, un percentil 80, o inferiores en el caso de, por ejemplo, un percentil 20, un percentil 30. ¿Para qué? Para poder descubrir, ¿cierto?, qué ocurre con ese 20% más alto, ese 30% más bajo, y que nos indiquen, ¿verdad?, cómo son esos comportamientos fuera de la situación central. Luego, veremos todas las medidas de dispersión que son absolutamente necesarias para valorar la pertinencia de una de estas medidas numéricas, ¿cierto?, del centro. Allí veremos varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Y por último, las medidas de forma, donde estudiaremos la simetría y la kurtosis, es decir, cómo a través de un par de indicadores numéricos, ¿cierto?, podremos reconstruir de alguna forma, ¿cierto?, la estructura de esa distribución de frecuencias de la variable que estemos estudiando. Comencemos entonces con las medidas numéricas de resumen del centro. La primera era la media aritmética, ¿cierto?, que como nosotros ya sabemos se calcula muy fácilmente, la venimos utilizando desde que estamos en el colegio, ¿cierto? Se calcula simplemente por la suma de los valores que toma la variable dividido por el número de valores, ¿sí? Y en caso que los valores tengan una frecuencia distinta de 1, ¿cierto?, multiplicaríamos cada valor de la variable por esa frecuencia dividiendo por el total, y en el caso que fueran valores relativos o porcentuales, ¿cierto?, ponderaríamos directamente por ese porcentaje. A este promedio le solemos llamar promedio ponderado. ¿Sí? Bien, veamos el ejemplo 10. En el caso del ejemplo 10 tenemos los sueldos de 4 profesores de una misma asignatura, ¿cierto?, en un colegio particular, cuyo promedio nos da, ¿cierto?, si sumamos simplemente y dividimos por 4, que sería la fórmula esta la que usaríamos, nos da 957.500 pesos. Entonces la pregunta es, ¿este sueldo es representativo? Es decir, si fuéramos a dar un bono por el bono promedio, por el sueldo promedio de todos estos individuos, ¿este valor sería representativo? Lo más probable es que para este señor sería fantástico. Para estos, bueno, están allí, ¿cierto?, dentro de los valores, y para este claramente no lo sería, ¿verdad? Entonces, la representatividad del promedio va a depender de ese grado de dispersión que tiene la variable, y por eso es tan importante que estudiemos junto con las medidas del centro algunos indicadores que nos permitan valorar la dispersión de la variable para de alguna manera identificar ¿cierto?, la representatividad de este indicador. Claramente en este caso no lo es, ¿verdad? Bien. Algunas propiedades de la media que son absolutamente necesarias a tener en cuenta en el transcurso, ¿cierto?, de los procesos de análisis. La primera nos dice que si nosotros calculamos las diferencias, ¿cierto?, entre cada valor de la variable y su promedio, entonces al sumar todas esas diferencias el resultado debería ser 0. ¿Cómo deberían hacerlo? Cada valor, en este caso de los sueldos, menos el promedio, ¿cierto?, cada uno de ellos, y luego sumar. El resultado de esa suma debería dar 0. Los invito a que lo demuestren, porque efectivamente luego esto después lo vamos a utilizar en las medidas de dispersión. El concepto me refiero a de desvío. Y por otro lado, la otra propiedad relevante tiene que ver con la sensibilidad que tiene el promedio. Es decir, es un indicador que se ve afectado rápidamente por los valores extremos que pueda tener la variable,
y eso lo pueden observar claramente en el ejemplo 10. ¿Sí? Es decir, cuando tenemos valores o muy bajos o muy altos, esos extremos hacen que el promedio, ¿cierto?, o bien suba o bien baje. En este caso, como todos los sueldos están más o menos altos, basta con que haya uno bajo como para que el promedio inmediatamente se mueva a la zona inferior. ¿De acuerdo? O lo mismo, si consideramos este valor que es muy alto, lo mismo un promedio que podría bordear los 400 o 500, pues sube inmediatamente a 957.500. ¿De acuerdo? Entonces, los efectos que tiene el promedio con los valores extremos es muy alto. Por eso habrá que considerar luego si es que hay presencia de datos extremos o atípicos, pues entonces será necesario buscar otro indicador que nos sea más representativo. Bien, veamos el ejemplo 11. Se nos pide utilizar la tabla del ejemplo, tabla de frecuencias del ejemplo 2, que era el número de estudiantes que faltaban diariamente, ¿cierto?, durante 30 días. Si calculamos el promedio usando las fórmulas anteriores, ¿cierto?, en este caso sería un promedio ponderado, ¿sí?, cada valor de la variable por su frecuencia y dividido por el total de frecuencias, nos da un promedio de 1,4 estudiantes por día. Es decir, en promedio faltan en este mes entre 1 y 2 estudiantes por día, dado que no puedo, ¿cierto?, indicar que faltan 1,4, o es 1 o son 2, ¿verdad? Por eso podemos decir a la hora de interpretar entre 1 y 2 estudiantes por día. O también lo que solemos hacer es utilizar simplemente el valor entero. Si fuera un número inferior a 5, el que está después del decimal, ¿cierto? Y si fuera superior a 5, aumentamos al entero siguiente. Podríamos decir también que en promedio falta un estudiante por día. Bien, en el caso del ejemplo 12 nos piden lo mismo, pero con el ejemplo 3, que era el tiempo que tardaban los estudiantes en responder un facsímil. Entonces, nuevamente usamos un promedio ponderado, ¿cierto? Ahora utilizaremos la marca de clase como representante de cada intervalo, ponderado por la frecuencia correspondiente. Entonces, al hacer las multiplicaciones, sumamos, dividimos por el número total de la frecuencia, que es 20, y el resultado debería ser 62,1 minutos. ¿Qué significa esto? Que si todos los estudiantes terminaran en el mismo tiempo, todos tardarían 62,1 minutos. ¿Sí? Lo mismo aquí, si todos los días faltara la misma cantidad de estudiantes, todos los días faltarían en promedio entre 1 y 2 estudiantes, o, como decíamos antes, 1. Bien, es importante que luego valoremos junto con el significado del promedio la pertinencia de utilizarlo, es decir, es adecuado utilizar este indicador como el centro, y ya veremos cómo podemos tomar esa decisión. Luego tenemos la mediana. Conceptualmente, la mediana es aquel valor que divide en dos partes iguales a la distribución. Una que está 50% por debajo de ese valor, que sería la mediana, y el otro 50% por encima. Entonces es importante identificar que no es que se divida 50 y 50 por la mitad. Justamente por eso lo he hecho de esta manera, para que quede claro que pueden no ser del mismo tamaño, por decirlo así, ni de la misma dispersión. ¿De acuerdo? Ahí está la gracia de la mediana, de poder medir si es que este 50% tiene un comportamiento similar a este otro, tendrá un significado, y si no, pues tendrá otro, ¿verdad? Si está equilibrado, entonces sería una distribución simétrica. Si no lo está, entonces hay asimetría en esa distribución y por lo tanto determinadas consecuencias. Vamos a ver cómo calculamos la mediana. En el caso que los datos no estén registrados en tablas de frecuencia, los ordenamos de menor a mayor, y el valor mediano sería simplemente el del centro, ¿no? En el caso de
un número impar de números. ¿Sí? En este caso diríamos que la nota mediana es 6, es decir, el 50% de las notas están bajo 6 y el otro 50% por encima. En el caso que fueran pares, entonces será el promedio de las clases centrales. ¿Sí? Nuevamente ordenamos en este caso el ejemplo de las notas de menor a mayor y las dos clases centrales nos permiten calcular el promedio, que sería la mediana. Por lo tanto, diríamos que la mediana es 5,75 y significa que el 50% de las notas están por debajo de la mediana y el otro 50% por encima. ¿Sí? Bien, ahora cuando los datos están agrupados en tablas de frecuencia, tenemos que ver los dos casos, ¿no? En el caso que la variable sea discreta, la mediana sería simplemente aquella clase que tiene la acumulación del 50% de los casos, que lo podemos observar en la frecuencia relativa acumulada directamente. Entonces, en el ejemplo 2, la categoría que acumula, o la primera categoría que acumula hasta el 50% sería la segunda categoría, por lo tanto la mediana es 1, ¿cierto? Una licencia. ¿Qué significa esto? Que el 50%, ¿cierto? No serían licencias, sería una falta, ¿cierto? O una ausencia. ¿Sí? Entonces diríamos que el 50% de los días hay menos de una ausencia y el otro 50% hay más de una ausencia. Bien, si lo pusiéramos en contexto, que es la forma en cómo deberíamos analizar, ¿cierto? Ponemos el contexto de la variable, es decir, su rango de variación, y posicionamos la mediana, que en este caso es 1. Entonces aquí podemos ver los efectos de esa separación de los 50%. Aquí tenemos el 50% que está bajo la mediana y aquí tenemos el otro 50% que está por encima de la mediana. Por lo tanto, aquí queda claro que la distribución no es simétrica y que tiende a acumularse en las categorías más bajas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, la mediana muchas veces es un mejor indicador que el promedio. ¿De acuerdo? Porque es mucho más justo y es capaz de incorporar los extremos también. Veamos el ejemplo 14 para ver cómo calculamos la mediana con variables continuas. En este caso, si nosotros procedemos a hacer exactamente lo mismo que en el caso discreto, lo único que podemos obtener es el intervalo que contiene a la mediana, con toda su información. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizar la fórmula dada previamente, ¿cierto?, para calcular la mediana. Entonces, veamos cómo sería el uso de la fórmula. Lo primero, hemos identificado la categoría, ya lo dijimos, primera categoría que contempla el 50%, que en este caso es el segundo intervalo, con toda su información. LI-1 corresponde al límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, 57 en este caso. N, el número total de casos, 20. NI-1 corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior, por eso es I-1. Por lo tanto, si este es N sub I, N sub I-1 sería 5. Todo dividido por N sub I, ¿cierto? Que sería la frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana, que en este caso sería 9. Y ponderado todo por la amplitud del intervalo, que sería 6, ¿cierto? Que es el ancho que tiene el intervalo. Si procedemos al cálculo, el resultado de la mediana nos dará 60,33 segundos. Entonces, de esa manera podemos valorar, ¿cierto? En el contexto de los datos, posicionamos los intervalos, la mediana nos dará 60,33. Eso indica que el 50% de los estudiantes se demora menos de 60,33 segundos y el otro 50% se demora más de 60,33 segundos en responder ese facsímil. Entonces nos queda claro nuevamente que la distribución no es simétrica, no están equilibrados los 50%, por esa razón
probablemente la mediana resulte ser un mejor indicador, un mejor resumen del centro que tal vez el promedio. Bien, y por último veremos la moda. La moda es por definición el valor que se presenta con la mayor frecuencia y simplemente se puede calcular, ¿cierto? En el caso discreto, con la categoría que tiene la mayor frecuencia, ¿cierto? En este caso la moda sería 1, es decir, lo más frecuente es que haya una falta por día en un mes. Y en el ejemplo 16, para el caso continuo, la moda nos lleva a un intervalo que contiene a la moda directamente, no tenemos su valor exacto, pero nos vale la marca de clase como buen representante. Por lo tanto, podríamos decir en este caso que lo más frecuente es que los estudiantes se tarden 60 minutos en responder el facsímil. ¿Sí? Ahora bien, es posible también calcular la moda cuando los datos no están agrupados en tablas de frecuencia y en ese caso simplemente será el valor que más se repite. Ahora, aquí mismo también podemos observar en el ejemplo, pondremos de ejemplo las notas de un grupo de estudiantes. ¿Sí? Para poder registrar la moda, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlos siempre. ¿Sí? Entonces, en este caso será, ¿cierto? Aun cuando no es necesario, lo tenemos directamente aquí. Entonces, si ustedes se fijan, el valor que más se repite sería el 6, por lo tanto, en ese caso la moda sería 6, ¿cierto? Es decir, la nota más frecuente es un 6. Pero, ¿qué pasa si tenemos esta situación? ¿Sí? ¿Se fijan? No hay moda y ese es un problema. Es decir, la moda puede que no exista y también puede ocurrir esto. Es decir, que haya más de una moda. En este caso habrían dos modas, que sería 6 y 7. Entonces, el gran problema que tiene la moda como indicador es que no siempre existe y no siempre es única. Por esa razón, la moda por sí sola no se utiliza como indicador, pero sí como acompañante de la mediana y la moda. ¿Sí? Verán que no siempre se incorpora la moda como un indicador por estos motivos. Ahora, siempre que encontremos similitudes entre la media, la mediana y la moda, es decir, que sean valores muy similares, será un indicativo que la distribución involucrada es una distribución simétrica. ¿De acuerdo?